Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy estamos empezando un nuevo libro que es el libro de Números y vamos a estar leyendo el capítulo 1, 2 y 3 y dice la palabra de Dios. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí, el primer día del segundo mes. De ese año le dijo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y por sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. De la tribu de Rubén, su jefe será Elisur, hijo de Seur. De la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Zerisadai. De la tribu de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De la tribu de Efraín, hijo de José, Elisama, hijo de Emión. De la tribu de Manasés, hijo de José, Gamaliel, hijo de Pedasur. De la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De la tribu de Dan, Eliezer, hijo de Aminasade. De la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De la tribu de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de las tribus, patriarcas, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel el mismo día. Se anotó toda la gente según su descendencia por sus clanes y familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró su nombre mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. De la tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob, 46.500. De la tribu de Simeón, 59.300. De la tribu de Gad, 45.650. De la tribu de Judá, 74.600. De la tribu de Isaacar, 54.400. De la tribu de Zabulón, 57.400. De la tribu de Efraín, hijo de José, 40.500. De la tribu de Manasés, hijo de José, 32.200. De la tribu de Benjamín, 35.400. De la tribu de Dan, 62.700. De la tribu de Aser, 41.500. Y de la tribu de Neftalí, 53.400. Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603.550. Pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés: no incluyas a la tribu de Leví en la lista. No los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario. Lo cuidarán y lo acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada bajo su propio estandarte, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal cual como el Señor había ordenado a Moisés. Capítulo 2. Entonces el Señor le dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón: cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo.
Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol al costado oriental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus de sus jefes y el número de tropas. De la tribu de Judá, su jefe Naasón, hijo de Aminadab, y el número fueron 74.600. De la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Seur, 54.400. De la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, 57.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas tres tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. De la tribu de Rubén, su jefe Elisur, hijo de Sedeur, 46.500. De la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, 59.300. De la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, 45.650. Así que el total de las tropas en el campamento del lado Rubén es de 151.450. Estas tres tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego el tabernáculo llevado por los levitas saldrá del medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán al costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus de sus jefes y el número de tropas registradas. De la tribu de Efraín, su jefe Elisama, hijo de Amiún, 40.500. De la tribu de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, 32.200. De la tribu de Benjamín, Abidaam, hijo de Gedeoni, 35.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100. Estas tres tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. De la tribu de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, 62.700. De la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, 41.500. De la tribu de Neftalí, Aira, hijo de Enán, 53.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Esas tres tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo su estandarte cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel amontadas por sus familias sumaron 603.550, pero no se incluyó a los levitas en esta lista tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes tal como el Señor lo había indicado. Capítulo 3. Esta es la descendencia de Aarón y de Moisés como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes, pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor en el desierto de Sinaí cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que había ordenado, ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda su comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los israelitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio, pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: mira,
Yo he escogido de entre los israelitas los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí porque todos los primeros hijos varones míos son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos, yo soy el Señor. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví por sus familias y clanes. Anota una lista a cada varón de un mes o más. Entonces Moisés los anotó tal como el Señor había ordenado. Leví tenía 3 hijos llamados Gersón, Coat y Merari. Los clanes y descendientes de Gersón llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Libni y Simeí. Los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Malí y Musí. Estos son los clanes de los levitas anotados según sus grupos de familia. Los descendientes de Gersón estaban constituidos por los clanes descendientes de Libni y Simeí. Entre los gersonitas había 7.500 varones de un mes o más. Se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y la cortina de entrada, las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, la cortina a la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Entre los coatitas había 8.600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes coatitas era Elisafam, hijo de Uziel. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. Los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Malí y Musí. Entre los meraritas había 6.200 varones de un mes o más. Se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes meraritas era Suriel, hijo de Abial. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar las estructuras que sostenían el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. También eran responsables de los postes del atrio y de todas sus bases, estacadas y cuerdas. Delante del tabernáculo, hacia el oriente, por donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más de edad llegó a 22.000. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora cuenta todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22.273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo
pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan al número de levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que exceden el número de levitas. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel que superaron al número de levitas. Reunió 1.365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Así que Moisés les dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos tal como el Señor les había ordenado. Bueno, como lo dice el libro, Números trae números, valga la redundancia, pero no quisiera que pensaras que este libro es como un libro aburrido, entre comillas. Quizás no es un libro que trae historias, cuenta personajes de que hicieron proezas o cosas así. Y creo que si el libro de Números está dentro de la Torá, está dentro de los primeros 5 libros de la Biblia, creo que es porque tiene un significado muy importante que nos ayuda a diferenciar y a conocer mucho más la organización de cada tribu de Israel. Entonces, en este caso, yo creo que una de las metas para que podamos interpretar este libro es que este libro se encuentra listados de las genealogías, leyes, narraciones históricas, y yo diría que en los primeros 10 capítulos de este libro se van a registrar como los últimos preparativos necesarios de Israel antes de emprender hacia la tierra de Canaán. Entonces, si notas en este punto, Dios está empezando a organizar las tribus de una forma que solamente lo sabe en su perfección. Por ejemplo, coloca a Judá como en un lugar de honor. Entonces, estos primeros capítulos van a seguir la cronología de los acontecimientos que se van a registrar después en el capítulo 7. Entonces, aquí en estos momentos, Dios, ¿qué está haciendo? Está empezando a organizar a todo Israel para que en el momento, como lo decíamos hace un segundo, ya emprendan ya su viaje, vayan como un pueblo organizado, no vayan como, imagínate cuántas personas, incluyendo niños, ancianos y demás, quién iba a proteger el tabernáculo, quién iba a colocar esto, quitar lo otro. Entonces es como para que te abras un panorama de ver cómo Dios hace todo de una forma organizada. Y por ejemplo empieza en el capítulo 1 mandando a Moisés a que hagan un censo, por ejemplo, de los hombres de 20 años para arriba para que fueran aptos para la guerra. Luego en el capítulo 2, Dios le indica a Moisés y a Aarón el orden en el cual las tribus iban a acampar alrededor del tabernáculo. Y luego en el capítulo 3 vemos la distribución, podemos decirlo, los levitas iban a estar dentro de la distribución alrededor del tabernáculo, es decir, en el centro los levitas y alrededor de los levitas se iban a encontrar las demás tribus. Entonces ellos eran, claramente como decía, los responsables de cuidar todo lo relacionado en el tabernáculo, de ayudar a Aarón y a sus hijos. Entonces creo que es bueno que tomemos este libro como un libro que nos va a abrir mucho más el panorama para entender de aquí en adelante el por qué, un ejemplo, Judá estuvo al lado derecho, por qué las otras tribus no, pero realmente es por una organización perfecta de Dios. Y 2, para recalcar en cuanto a los levitas, su servicio y cómo eran apartados para Dios. Entonces, cuando estemos más adelante, ya lo vamos a ver como en el libro de Josué y demás libros, la importancia de aprender acerca de este tipo de las genealogías
y cómo venían distribuidas las tribus. Entonces, te invito una vez más para que tomes este libro como un libro de obediencia, porque si notas en cada paso, estuvieron obedeciendo en absolutamente todo. Entonces este libro me gusta llamarlo mucho como el libro de la obediencia de Israel al Señor. Bueno, empezando el libro. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas de una o de otra manera la importancia de los pequeños detalles, como en este caso. Y vemos, Señor, cómo nos estás enseñando acerca de tu organización, de cómo tú esperas que nosotros también como hijos seamos igual, Señor. Estemos bajo tu dirección y tu obediencia, Señor. Que así como los levitas, Señor, cuidaban tu tabernáculo, nosotros cada día también lo hagamos. Que en nuestro corazón cuidemos, Señor, lo que tú has colocado para que te podamos seguir en obediencia. Danos guía, danos entendimiento y danos amor, Señor, para entender aún más este tipo de libros. Porque si tú permitiste que estuviera, Señor, aquí en el comienzo de estos primeros libros, es porque tú nos quieres enseñar acerca de tu organización y de tu guía, Señor, no solo al pueblo de Israel, sino también para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque solo tú has sido bueno y maravilloso con todos nosotros. Guíanos para que cada día sigamos aprendiendo más y más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y así estamos empezando este libro y nos vemos mañana en los siguientes capítulos. Dios te bendiga.